cuando menciona el escritor de Hechos, que es Lucas, la palabra discutir, está haciendo mención de que por obvias razones había unas personas que tenían cierta creencia. Y cuando Pablo de alguna manera les expone la palabra de Dios, se da siempre una discusión, porque pues obviamente la gente no va a decir, ok, muy bien, qué padre el mensaje que me traes. No, van a empezar a decir, es que esto es lo que yo creo. Bueno, sí, mira, entonces empieza a haber una discusión. El problema es que obviamente eso no llegue, pues obviamente a cosas mayores, ¿no? Como golpes o cosas por el estilo. Pero es normal, lo que les quiero decir es que sí es normal que en un momento dado haya una discusión por cuestiones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento de compartir la palabra de Dios, las demás personas tienen una forma de pensar y de creer. Y cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, obviamente está esa diferencia, tal vez porque la gente nunca ha leído la palabra de Dios y nos toca compartir esa parte. Lo mismo es como si a nosotros llegara alguien más a compartirnos algo diferente, va a haber de alguna manera una pequeña discusión, porque no vamos a estar de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, lo que está diciendo aquí Lucas es que Pablo entraba en la sinagoga y hablaba con denuedo. Dice, en esta ocasión fue por espacio de 3 meses, donde discutía y persuadía acerca del reino de Dios. En muchas ocasiones muchos cristianos dicen, yo no hablo mejor de Dios porque esto es pura pelea o discusión. Entonces, ¿para qué entro en discusión? Pero el asunto está en que si nosotros no compartimos la palabra de Dios, las almas se van a estar perdiendo. Y como veíamos, no se trata a lo mejor de discutir por discutir o de pelear simplemente por pelear, no. Es simplemente por amor a las almas que compartimos la palabra de Dios. Obviamente siempre tratando de evitar el que se dé una discusión, ¿no? Pero sí, al haber diferencia, obviamente en lo que uno cree por tradición y en lo que la palabra de Dios dice, al haber esa diferencia, va a haber esa parte de decir que no están de acuerdo. Entonces dice en el versículo 9 que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, escuchen esto, vean cómo la gente se molesta tanto, que dice que maldijeron el camino. Obviamente viene ahí con C mayúscula, y nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo que ellos empezaron fue a maldecir el mensaje que Pablo estaba llevando, y el mensaje era Jesús. La gente obviamente no creía y no quería un cambio en sus vidas. Ellos tenían una tradición, una forma de vivir, una costumbre que vivir, y basado en esa costumbre para ellos era normal. Así tenían que vivir. Entonces, cuando alguien les compartía algo diferente, lo que pasaba era que la gente se molestaba a tal grado que empezaban a maldecir. Y dice que esto lo hacían delante de la multitud. Entonces se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esta es una parte importante de lo que hace Pablo. Pablo, hay gente que no ha creído y hay gente que sí ha creído. Lo que hace Pablo es toma aparte a los que sí han creído. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están dispuestos a escuchar, ellos están dispuestos a obedecer lo que se les está diciendo. A diferencia de los demás que solamente van a estar escuchando solamente para contender, solamente para entrar en conflicto con los demás. Cuando nuestro corazón no es noble o no es sencillo a la palabra de Dios, todo vamos a estar viendo una manera de entrar en conflicto. Entonces lo que hace Pablo es que toma a aquellos que han creído y los separa de los que no han creído, porque obviamente están maldiciendo, están metiendo amargura en el corazón
de los que sí han creído. Entonces para Pablo, obviamente los toma y les empieza a enseñar. Dice, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este personaje no se hace mención más de él, pero había ahí esa escuela y cada día Pablo empezó a enseñar. Así como mandan a sus hijos a la primaria, a la secundaria, hay obviamente la escuela, la palabra de Dios, que debe de ser todos los días una enseñanza para nuestras vidas. Para nosotros, los padres de familia, todos los que tenemos hijos, miren, la mayoría de nosotros, los que somos padres, invertimos mucho en todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Somos capaces de pagar cantidades a veces muy fuertes de dinero con tal de que nuestros hijos estudien a lo mejor en las mejores escuelas, o aún en una escuela pública. Si de repente hay algún festival o hay algo y se tiene que hacer una inversión en nuestros hijos, nosotros como padres estamos dispuestos a hacerlo porque lo vemos como parte de su enseñanza, y pues está bien porque es la escuela. A mí me da mucha tristeza que a lo mejor no quieran invertir en sus hijos en el sentido espiritual, en todo aquello que tiene que ver con una enseñanza espiritual y que tiene que ver con Dios y que va a ser para siempre, que les va a poner fundamentos en sus vidas respecto a hacer las cosas para Dios. La mayoría de los padres estamos acostumbrados a invertir en nuestros hijos secularmente, pero no a invertir en ellos en lo que es en el espíritu, en el alma. Necesitamos nosotros como padres enseñarles desde pequeños a nuestros hijos lo que es bueno. A veces descuidamos tanto el área espiritual en nuestros hijos que cuando llegan a una cierta edad, todos como padres tal vez podemos venir a la iglesia y decir, es que me gustaría que oraran por él, es que me gustaría esto, me gustaría que lo otro, pero la realidad es que muchas veces nosotros como padres no invertimos en nuestros hijos espiritualmente. No los trajimos a la iglesia, no invertimos en ellos para que se les enseñara, tal vez porque es su día de descanso, tal vez porque pues es que no, ¿cómo no levantarme temprano o traerlos toda la semana a un campamento? Cuando en los niños, invertir en ellos, en las cosas espirituales de verdad, debe de ser lo más increíble para nosotros como padres, sobre todo como padres que conocemos a Dios. Si tú le pones más interés a que tu hijo aprenda inglés, a que aprenda de Dios, no estamos pensando entonces que en la tierra es eterno, y es al revés. Lo eterno es lo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que es malo que aprendan inglés. Lo que yo estoy hablando es cuando los tenemos en ciertas actividades, pero descuidamos totalmente todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, qué padre que les puedas dar mucha enseñanza en todas las áreas, pero lo más importante es que puedan aprender de Dios. Nosotros como padre hemos hablado mucho con Mandy en ese sentido, de decirle, Mandy, para nosotros es importante que puedas tener un estudio y que puedas salir adelante, pero nada de eso nos va a hacer felices. Aún te podemos ver triunfando allá afuera en cualquiera que sea tu área, pero para nosotros como padres que conocemos la eternidad, para nosotros lo que queremos para Él es que Él se enfoque en las cosas eternas, porque enfocándose en las cosas eternas va a tener la gracia de Dios en cualquier área donde se desarrolle. Papás, necesitamos nosotros invertir en nuestros hijos en las cosas espirituales. Qué padre que les puedan dar todo lo demás, pero no descuidemos el área espiritual en nuestros hijos. Y lo que Pablo está haciendo es que todos los días está trayendo una enseñanza a las personas que habían creído en Jesús. Y versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra
del Señor Jesús. Esta parte donde dice que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, lo que nos está indicando Lucas a través de esta escritura es que los que estaban creyendo en Jesús no se estaban callando. Todo el mundo estaba escuchando hablar acerca de Jesús, del poder que había en cambiar vidas. Pero no solamente todo se traducía en teoría. La gente estaba observando y viendo cómo ellos cambiaban de vida. Así que es bien importante que la gente que está a tu alrededor pueda ver que tú has cambiado. Si tú y yo cambiamos por el poder de Dios, la gente nos va a escuchar y va a decir cómo fue que tú cambiaste. Así que más que palabras, nuestro testimonio debe de hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Versículo 11. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto es algo bien interesante porque lo deja muy en claro. Eran milagros extraordinarios y fueron hechos por mano de Pablo. Pero ¿quién los hacía? Dios. Era Dios el que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender y vamos a leer, porque el versículo 13 nos dice algo de lo que tenemos que tener cuidado. Versículo 13 dice, pero, ese pero nos da como una señal de alerta. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces primero quiero basarme en lo primero que está sucediendo. Dios está haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo, al grado que se llevaban los paños que Pablo de alguna manera usaba, y cuando se los llevaban a los enfermos, lo que sucedía en ese momento era que sucedía un milagro. Y entonces mucha gente, el problema de esto es que mucha gente trata de imitar y no dejamos que sea Dios el que haga las cosas. Entonces, si Dios se está moviendo a tal grado porque ve tal necesidad en la gente, al grado de que Pablo no puede ir a todo lugar, pero Dios empieza a responder a la fe de algunas personas y empieza a traer sanidades sin que alguien ore por ellos. El problema de esto es que nuestra mente o nuestro espíritu dentro de nosotros hay algo llamado idolatría, que como el hombre tiende a hacer de algo inmediatamente algo idolatría. Por eso en el versículo 13 dice, pero, ese pero habla también de algunos, dice algunos de los judíos exorcistas ambulantes. ¿Qué era lo que había en aquel entonces? Bueno, en aquel entonces en las calles había personas que se dedicaban a hacer exorcismos. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es cuando una persona ha quedado posesionada por un espíritu, y entonces la gente tiene que orar para que a través del respaldo de Dios ese espíritu salga de aquella persona. Hay gente en esta tierra que está posesionada. Hay muchas maneras de que una persona quede posesionada por un espíritu. Para mucha gente hay cosas que son muy de que no pasa nada. Pero les quiero decir que la música, mucha de la música secular que hoy día escuchan, puede transformar mucho su manera de pensar. Muchos tal vez no quedan posesionados, pero sí les cambia su forma de pensar y de ver la vida. Pero otros sí terminan posesionados.
Hay un tipo de música llamada rock pesado o algo que le llaman reggaetón, en el sentido de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Trae una distorsión a la mente del ser humano que muchas de esas personas han quedado poseídas. Se tiene que tener obviamente mucho cuidado en relación también a los juegos. Hay gente que juegos que los ven como muy inocentes, como la Ouija. Hubo hace algún tiempo un juego muy famoso que se jugaba con un lápiz en las escuelas. Se llamaba Charlie Charlie. Y lo que hacían era preguntarle cosas a ese lápiz de madera y se suponía que él contestaba. Lo que estaba pasando es que estaban haciendo invocaciones a demonios y nosotros tuvimos casos obviamente de niños que no podían dormir o que llegaban a casa con mucho temor después de haber jugado eso. No es algo ficticio, es una realidad de muchas de las cosas que suceden. En una ocasión me tocó estar con una persona, una mujer que en aquel entonces yo acababa de llegar no acaba de llegar a la iglesia, ya tendría 2 años, si no mal recuerdo, por ahí en la congregación, cuando nos mandaron a hablar algunas de las personas para que pudiéramos orar por una persona que había llegado a la iglesia ese domingo, pero había tenido una especie de manifestación. Entonces, cuando yo entro al lugar en el que está esta persona, la persona estaba hablando, era una mujer, pero estaba hablando con voz de hombre. Con voz de hombre, ella estaba diciendo que la dejáramos, que no le hiciéramos nada. Ella se empezó a arrancar los cabellos con las manos y dejó varios cabellos ahí tirados. Ella se empezó a arrastrar en el piso como si fuera una víbora. Cuando una persona le quiso agarrar de los pies porque se quería salir, ella se volteó como si fuera una víbora y tiró un manotazo para que la soltaran. Después de que empezó a hablar como hombre, después empezó a hablar como una niña. Y decía, no, ¿por qué me quieren hacer daño si yo no he hecho nada? Y entonces nosotros entendíamos que estaba posesionada y nosotros le decíamos, suéltala, déjala libre. Y luego volvía a hablar como hombre y decía, no, ella es mía y no me voy a ir de ese lugar. Estuvimos un tiempo en aquel lugar orando por aquella mujer hasta que aquel demonio se fue de aquella mujer. Para mucha gente esto es algo que no existe, el mundo espiritual. Yo solamente te digo, si algún día te toca ver una persona posesionada, seguramente te darás cuenta de la realidad del mundo espiritual y no es cuestión de juego. Te da mucho miedo el saber todo aquello que hay detrás. Mujeres hablando con voz de hombre y luego con voz de niña y diciendo que no la va a soltar. Ese día, gracias a Dios, esta mujer fue liberada. Pero lo que tiende a hacer Satanás es siempre imitar lo que Dios deja. La palabra de Dios dice que tenemos un Padre y tenemos Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tienen una forma de obrar a través de la iglesia. El Padre habló a través de todo el Antiguo Testamento a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento apareció el Hijo y nació de una virgen para venir y hablar y decirnos que había una manera de ir al Padre y al cielo, y era a través de Él. Una vez que Él asciende a los cielos, les dice a la iglesia, pero yo no los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo. Y al día de hoy el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Cuando tú llegas a Apocalipsis, te das cuenta que Satanás también imita lo que Dios hace. Y entonces Satanás va a enviar a un falso profeta llamado Anticristo. El diablo peleando siempre con Dios, y cuando ve que Él envía a su Hijo, lo que hace el diablo es que va a mandar, su nombre lo dice, Anticristo. Algo parecido a Cristo, pero totalmente lo contrario, donde lo va a negar y va a hacer que el mundo rechace
a Cristo y a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Pero ahí no se queda todo, está el diablo, está el anticristo y está lo que es se me fue lo que va a ser un falso profeta en estos tiempos, pero de alguna manera él tiene o trata de copiar todo lo que Dios hace. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado, es muy fácil que Satanás trate de engañar a los jóvenes y a los demás, a todas las personas, porque siempre está diciendo: es que esto no pasa nada, es que esto es una exageración, ¿cómo tienes que vivir tú para Dios y esto no pasa nada? Y está siempre tratando de hacer ver mal, como si tuviéramos un Dios malo. Siempre te está diciendo a los jóvenes: oye, ¿qué dice tu Dios? Que no tengas relaciones sexuales antes de casarte. O sea, qué mala onda tu Dios. Mira, te pone esas emociones y luego dice que no. Y entonces el hombre, de una manera muy ingenua, agarra y empieza a decir: no, pues sí es cierto. No, pues ¿por qué esto y no puedo hacerlo? Lo que Dios ha estipulado es que tiene tiempos en donde hacerlo, y a través de eso hay bendición de parte de Dios. Pero el hombre ha querido hacer sus propios caminos, y eso le ha facilitado mucho al enemigo el poderse infiltrar en cada familia, en cada joven, aún desde los niños, a través de caricaturas, de películas, y poder entrar a través de esos mensajes y poderles hacer ver como que tenemos un Dios malo y que el hombre tiene que seguir sus propios caminos. Necesitamos volver nosotros al principio y regresar a lo que Dios nos ha dicho, porque lo que Dios nos dice es bueno para ti y para mí. Dios nos dice que es algo agradable, solo que nosotros, el ser humano, ha querido probar si es cierto todo lo malo. Y escúchenme o no me escuchen, simplemente vean el mundo cómo está el día de hoy. Yo les pregunto, así como el mundo vive en su libertinaje, les pregunto, ¿es feliz? ¿El mundo vive seguro? ¿No está encerrado en sus casas? ¿No dice no salgas de casa porque quién sabe si nos maten? ¿El mundo afuera vive feliz o tiene amargura? Tiene amargura, todos los días hay pleitos, todos los días hay muertes, pero el hombre ha decidido que buscar su propio camino, eso es lo bonito. Y el mundo lo vemos hecho un desastre, y el mundo quiere seguir viviendo en eso. Lo que yo no puedo entender es que nosotros, los que hemos conocido a Dios, creamos que nosotros sí nos va a pasar diferente a lo que el mundo está viviendo, cuando el resultado ya lo hemos visto, es un completo desastre allá afuera. Necesitamos volver a los caminos de Dios, y el diablo de alguna manera ha encontrado un camino para poder entrar en las vidas de las personas que no quieren permanecer fieles a Dios. Así que lo que encontramos en este capítulo es que estos hombres, dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice: había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. ¿Saben eso qué significa? Que regresaron avergonzados. Esta es una parte que tú y yo tenemos que entender y que nos debe de quedar bien claro. ¿A quiénes ellos invocaron? ¿A ¿A quiénes invocaron?
¿Qué nombre invocaron para echar fuera al demonio? A Jesús. Yo les pregunto, ¿hay mucha gente que cree en Jesús, sí o no? ¿Habrá mucha gente que invocará el nombre de Jesús? Y mi pregunta es, ¿por eso son cristianos? Tú y yo, si queremos, podemos decirle a todo mundo que creemos en Jesús. Pero si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Él, ¿sabes lo que nos va a pasar? Vamos a quedar avergonzados. No se trata solamente de invocar el nombre de Jesús. En México tenemos una de las religiones de las más grandes del mundo, y que todo esto, digo, cuando hablamos de historia, los españoles trajeron una religión a México. Yo sé que como mexicanos muchas veces defendemos una religión, pero que la verdad ni siquiera era de los mexicanos. Lo trajeron de España en la conquista, y entonces impusieron esta religión a todo este territorio, llamada catolicismo. Y a través del catolicismo nos enseñaron cómo era la forma de seguir a Jesús, pero no era la forma en como la Biblia lo enseña. Y ellos, aun cuando proclamen creer en Jesús, invocar a Jesús, eso no significa que por invocar a Jesús entonces somos salvos. Estos hombres exorcistas ambulantes vieron que Pablo y todos los cristianos estaban orando, echando fuera demonios. Así que ellos dijeron, oye, vamos, ellos pensaban que era una fórmula. Él cuando ora dice, en el nombre de Jesús te echamos fuera, y se va el demonio. ¿Saben lo que hacen toda la gente que se dedica a hacer magia negra y todo este tipo de cosas? A ellos les enseñan recetas. Ellos tienen hasta libros de cómo, qué usar, qué no usar para hacer cierto tipo de trabajos. Entonces, acostumbrados ellos a eso, lo que hacen es que aprenden lo que están haciendo los demás. Y entonces dicen, está echándolo fuera en el nombre de Jesús. Pues vamos a decir nosotros lo mismo, en el nombre de Jesús, fuera. Y para su sorpresa se dieron cuenta que el demonio no les hizo caso. ¿Qué fue lo que les dijo el demonio? Ahí en el versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿qué dijo? ¿Quiénes son ustedes? Tal vez esto les sorprenda o no, pero saben, Dios conoce quiénes son sus hijos. Pero adivinen quién más sabe si son hijos de Dios o no. Los demonios, los espíritus malos saben. Ellos pueden ver en la vida de cada persona quién es hijo de Dios y quién no. Tú puedes acercarte a orar por una persona, pero si esa persona está poseída, dice, y tú invocas, ellos específicamente dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y los demonios dijeron, a Jesús por supuesto que sabemos quién es. O sea, ese nombre que me estás dando lo conozco. Pablo sabemos quién es. Pero ustedes ¿quiénes son? ¿Con qué autoridad vienen a hacer algo? El problema de nosotros los seres humanos es que creemos que a veces nada más por invocar el nombre de Jesús tenemos una cierta autoridad para hacer o dejar de hacer algunas cosas. Pero no es así. Si tu vida no la conoce Dios, tampoco la van a conocer los demonios. Porque ¿qué crees? El Espíritu Santo viene a tu vida y te sella. La sangre de Cristo está en tu corazón y en tu vida. Te ha sellado Él. Y cuando los demonios ven ese sello del Espíritu Santo en tu vida, saben que tú traes una autoridad de parte de Dios. Y cuando tú proclamas el nombre de Jesús con la autoridad que Dios te ha dado,
Entonces los demonios huyen porque saben que te respalda el más grande, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no quieras echar fuera un demonio donde no te conoce nadie y piensas que las cosas suceden por medio de fórmulas. ¿Cuántas casas en todo México no hay con estampitas que dicen algo así como: San Ignacio de Loyola, no permitas que entre quién? No sé qué dice esa oración, pero dice que no entre ningún demonio. Y la gente piensa que por poner esa estampita ya no va a entrar nadie. Esto puede sonar muy fuerte, pero lo que ustedes están haciendo es abrir una puerta más bien para que entren y no para que no entren. En Semana Santa la gente va a que les bendigan sus palmas, y la gente va y las pone en la puerta para que con esas palmas no entren los espíritus malos. No es cuestión de fórmulas. Imagínate la gente llena de imágenes, llena de palmas o de agua bendita y de todas las cosas, y adentro se oyen gritos, adentro hay peleas, adentro hay adulterio, adentro hay fornicación, pero están esperando que no entre ningún demonio. No es cuestión de fórmulas. Las fórmulas no hacen que los demonios no entren. Lo que hace que no entren es una vida en santidad. Muchas veces las personas, cuando nos dicen que vayamos a orar por una casa para declarar la presencia de Dios en ese lugar, siempre nada más les aclaramos una cosa, porque sí lo hacemos para bendecir aquel lugar, pero eso no va a decir que entonces en ese lugar va a estar la paz de Dios y todo eso. ¿De qué depende? De las personas que van a vivir ahí, que si van a tener una vida consagrada a Dios. Si no, de alguna manera, obviamente no hay fórmulas para que las cosas, todo vaya bien. Tiene que ver con la disposición del corazón. Si no, vamos a salir avergonzados como estos hombres, que pensando que invocando el nombre de Jesús, aunque no vivan una vida en santidad y aunque no eran conocidos por Dios, ellos creían y pensaban que iban a ser respaldados por Dios. Las cosas no son así. Nuestra vida tiene que ser respaldada por Dios. Si en algún momento tú llegas a encontrarte con algo que tiene que ver con espiritismo y tú sabes que tu vida no te está respaldando, pues la recomendación es que mejor ni hagas nada, porque no es por fórmulas. Imagínate que salgas desnudo y corriendo, todo golpeado, porque ¿quiénes fueron los que golpearon a estos hombres? Hablando físicamente fue una sola persona. Dice ahí que era una persona, pero esa persona tenía espíritus malos. Y si tú nunca has encontrado una persona con espíritus malos, esa persona tiene una fuerza sobrenatural. Puede ser inclusive una mujer, y una mujer le puede poner una buena golpiza a un hombre, porque no es la mujer, es lo que está dentro de esa persona la que está ejerciendo una fuerza sobrenatural dentro de lo que está haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado dentro de lo que espiritualmente existe, y nosotros tenemos que hacer, o tenemos que saber qué hacer y qué no hacer. Nosotros encontramos a través de esta historia un increíble ejemplo acerca de cómo no es tan sencillo simplemente invocar el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser posible que una persona que invoque el nombre de Jesús al mismo tiempo haga idolatría y decir que son creyentes en Jesús? Tenemos que entender que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 17. Una vez que se fueron desnudos y heridos, dice en el 17: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso,
Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Miren, mucha gente no cree en Jesús y no cree en el mundo espiritual y piensan que todo es un juego y que no pasa nada si yo juego con la música, con juegos como la cuija, con las drogas, y pensamos que no pasa nada. Pero cuando tú ves el mundo espiritual y su realidad, tú te vas a dar cuenta de que esto no es un juego. De que tú y yo no podemos jugar a la iglesita, no podemos jugar a que creo en Dios o en Jesús, pero no voy a vivir de una manera santa. Lo que sucedió cuando ellos vieron todo aquel mundo espiritual, de repente se abrió ante sus ojos el mundo espiritual. Eso hizo que ellos cambiaran su forma de ver la vida y la perspectiva. Cuando tú y yo todavía no conocemos a Dios, vamos a seguir haciendo las mismas cosas que el mundo está acostumbrado a hacer. Y vamos a creer que solamente por venir a la iglesia Dios respalda esas ideas. No es así. No es por fórmulas, no es por invocar el nombre de Jesús. Es por una vida que se atreve a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y estos hombres, cuando se dieron cuenta de la realidad, dice que entonces venían confesándose y dando cuenta de sus hechos. Empezaban a dar testimonio de todo lo malo que habían hecho. Y dice en el 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué debes de hacer si tú llegaste a practicar la magia y tú tienes libros en tu casa? Lo que debes de hacer es quemarlos. No puedes tener en casa nada que tenga que ver con hechicería o con brujería. Esto que les voy a decir tal vez suene muy fuerte, pero para muchos de ustedes, a veces cuando venimos con ese trasfondo por la enseñanza que tuvimos, y ahorita vamos a entrar a ver un poquito más de eso, en relación a que nos han dicho que una determinada imagen es nuestra mamá, eso pega como muy profundo, y aún a veces cuando llegamos a Cristo, eso como que no lo queremos dejar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, todo aquello que nos separaba de Dios, lo que tú debes de hacer es quemarlo. Muchas veces todo lo que involucra emociones y sentimientos te dice: ay, no, es que esto me lo regaló no sé quién. Pero lo único que estás haciendo es permitir que todavía ejerzan sobre ti ese dominio todos esos espíritus malos. Lo que la gente, cuando se dio cuenta de qué tenía que hacer, empezaron a llevar todo lo malo. Todo lo que tenían, los libros, eran libros que les habían costado muchísimo dinero. Desde siempre, todo lo que tiene que ver con brujería era muy caro. Y esa gente había invertido grande cantidad comprando esos libros de hechicería. Pero cuando ellos conocieron de Dios, ellos fueron capaces de llevarlo todo a quemar por amor a Dios. Si tú has tenido playeras, música, todo lo que tiene que ver involucrado con algo, con el satanismo, deberías de quemarlo. Hace algunos años atrás, compartiéndole a unos jóvenes, ellos eran satánicos, y compartiéndoles, ellos me decían de lo que hacían. Ellos mataban gatos o gallinas negras. Estuve compartiéndoles un tiempo, y después de un tiempo, uno de ellos me dijo: Armando, quiero convertirme al cristianismo. Le dije: ¿en serio? Me dio mucho gusto. Y me dijo: sí, quiero dejar ya todo esto. Me dijo: vente, vamos a mi casa. ¿Qué tengo que hacer con todo lo que tengo de cosas satánicas? Le dije: las tienes que quemar. Me dijo: no, me da miedo.
Le dije, no te preocupes, dámelas a mí, yo las quemo. Dijo, bueno, así sí. Entonces fuimos a su casa, increíble, todo su cuarto pintado de negro, todo. Tenía un chorro de simbolismo, no, de verdad, daba miedo entrar ahí. Pero entré a su cuarto, me senté en la cama y le dije, bueno, pues empieza a quitar todo. Trae una bolsa, empieza a sacar todo, lo empieza a echar en la bolsa. Sacó estrellas de 5 picos, hechas de material como de fierro, grandes. No, de verdad sacó un chorro de cosas, playeras bien feas. Y todo me lo echó en la bolsa. Me dice, Armando, esto es todo, puedes irlo a quemar. Y yo me iba a salir de su casa, pero antes de salir de su casa, algo me detuvo y yo volteo con él y le digo, oye, ¿esto que me estás dando es todo lo que tienes? Me dijo, sí. Le digo, mira, no quiero que te engañes tú ni quiero engañarte yo, pero si te has quedado con cosas, te voy a decir que esto no tiene algo que te va a liberar. Te estás deshaciendo de algo, pero si no te estás deshaciendo de todo, te vas a quedar atado a eso. Y se me quedó viendo muy asustado y me dijo, ¿quién te dijo que no te había dado todas las cosas? Le dije, no, yo no lo sabía. Simplemente que cuando iba a salir hacia afuera, algo me hizo hacerte esta pregunta. Me dijo, la verdad, me queda un mueble todavía ahí con algunas cosas. Le dije, pues sácalas. Me dijo, no, eso después. Le dije, en serio, como tú quieras. Le digo, no tiene sentido que me des algunas y otras te quedes con ella. Me dijo, sí, yo sé, te entiendo lo que me estás diciendo, pero llévate eso, pero eso después te lo doy. Le dije, está bien, como tú quieras. Aquellas cosas que me llevé a quemar, le rocié gasolina y no prendía. No se quería quemar aquello. Prendió después de un buen rato y ahí me quedé hasta que vi que todo aquello se hizo ceniza. Pero pasó el tiempo, este joven después ya no quiso platicar conmigo. Le dio como pena el saber que no me había entregado todo. Pero pasado el tiempo, tal vez un año y medio, en aquel entonces yo iba en una bicicleta. Cuando lo veo a lo lejos, yo iba sobre la carretera Matehuala, ahí enfrente de Pavón, y él estaba a la entrada ahí de Pavón, y en eso lo veo a lo lejos y traía su playera toda negra, y lo vi de lejos y dije, todavía anda metido en eso. De repente veo que él se me queda viendo y me empieza a gritar, Armando, Armando. Yo ya lo había visto, entonces iba en mi bici, lo volteo a ver, le digo, hola. Me dice, ya soy cristiano, me empieza a gritar. Y cuando me acerco a él, traía una camisa negra, pero decía, Cristo vive. Y yo decía, wow, qué increíble. Tal vez no me tocó a mí llevarlo completamente a los pies de Cristo, pero se inició algo ahí con él. Y gracias a Dios, porque terminó siendo totalmente libre de eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que nos pueden atar. El año pasado hicimos un evento aquí en la Plaza de Fundadores. En ese lugar se anotó una familia. Esa familia, cuando las fui a visitar, era increíble. Pero yo llegué y me senté cuando los fui a visitar y enfrente de mí había un gran closet enorme. Y este hombre me había dicho que él había sido adorador de la muerte. Pero yo no sabía dónde habían hecho el altar. Para ese entonces él ya no adoraba la muerte. Cuando lo fui a visitar, eso fue hace un año en ese evento que tuvimos. Pero lo que a mí algo no me dejaba en paz era ese armario tan grande que tenía ahí. Y yo decía, algo de ahí sale, no sé, de verdad yo estaba muy inquieto. Y me dice, ¿no siente algo como de aquel lugar? Y me señaló una esquina, que era donde tenían anteriormente el altar a la muerte. Le dije, ¿me creerá que no? Le digo, no sé, pero le soy honesto, le digo, yo siento algo, pero de ese armario. Y entonces le da risa, voltea a ver a su esposa y dice, pues dile tú, no tú. Dice, mire, y agarra y abre el armario.
¿Saben qué tenía? Próximo domingo a la misma, no, no se crean. Estaba lleno, de verdad, te daba escalofrío, lleno de brujas. Eran como muñecas en forma de brujas, de porcelana y de tela. Otros tenían unos como diablitos o enanitos, no sé cómo se llama eso. ¿Cómo? Eran duendes, pero tienen otro nombre también. Gnomos, muy bien, eran gnomos, duendes, y hay otro nombre. Trolls, también todo eso. Y brujas, todo lleno. Nomás cuando abrió eso yo dije, con razón se sentía todo eso. Y le dije, oiga, ¿y esto? Me dice, somos amantes y coleccionistas de toda esta cosa desde hace muchos años. Le digo, ¿y qué no vive nada de eso aquí en la casa? Dice, no, de hecho, mire, muchas veces se nos ha perdido el control de la tele y no lo encontramos por ningún lado. Es que son bien traviesos, nos los esconden. ¿Saben qué increíble? Los veían como si fueran niños dentro de la casa. Y dice que cuando se les perdía algo, entonces ellos en la casa abrían el y les preguntaban, ya dinos dónde lo escondiste, ándale, ¿va? Y ahí estaban preguntando ese tipo de cosas. Y yo les dije, nada más les quiero hacer una pregunta. Le digo, no voy a hacer aquí mucho. ¿Quieren ustedes ser libres, sí o no? Me dijeron, sí. Ok, echen todo eso en una bolsa negra y yo lo voy a llevar a quemar. Y se voltean a ver y dicen, no. Cada una de esas cosas les había costado, eran objetos muchos de colección. Les habían costado mucho dinero. Ese día me dijo, pastor, usted no tiene ni idea de lo que tenemos invertido en ese lugar. Le digo, ustedes no tienen ni idea de la atadura que tienen en ese lugar. Y se voltean a ver y le dice, pues tú si quieres, le dice el esposo a la esposa, pues si quieres, pues ya nos deshacemos de eso. Pues ya invitamos al pastor, no, pues ya de perdiz que valga la pena. Le dije, miren, yo es como ustedes quieran, yo vengo para tratar de ayudarles, pero si ustedes dicen que eso es muy valioso para ustedes, pues yo me voy. Dice, no, ya vino aquí y lo vamos a hacer. Me llenaron una bolsa negra grande de brujas, de duendes y de todo aquello. Me lo echaron todo. Había unas pequeñas muñequillas que se veían muy inocentes y decía la señora, pero esas son muñecas normales. Le digo, mire, ya con ustedes ya no sé, ustedes echen ya todo, ¿va? Porque se ven normales, pero la verdad quién sabe, o sea, échenlo. Lo echaron todo ahí. Ese día había oración allá en Peñasquito. Yo no había ido porque había ido a visitar a esta familia, pero de ahí agarré y me fui, ya era en la noche. Y todavía alcancé allá a doña Chayito, a doña Sandra, a don Edu, y nos fuimos ahí a un lote baldío a quemar todo aquello. De hecho fue curioso, pero salió una flama de 2 colores cuando se estaba quemando todo aquello. Y unos gritos, no es cierto, tampoco no se oyeron gritos ni nada. Pero saben, bien increíble las ataduras que tiene la gente y que piensa que no tiene nada que ver con su vida. Y yo les puedo decir que este matrimonio creía en Jesús. Ellos invocaban a Jesús. Y muchas veces la gente piensa que por invocar a Jesús, aunque esté lleno su vida de idolatría, de hechicería, de no hacer la voluntad de Dios, creemos que por invocar el nombre de Jesús ya todo está bien. No es así. Las cosas no son tan sencillas a veces como nosotros quisiéramos que fueran, o como el diablo te ha dicho que son. Y te dice, no, mira, no hay ningún problema, tú simplemente tú sigue creyendo en Jesús y ya lo demás es una exageración. Tú vive tu vida como tú quieras y tú nomás sigue creyendo en Jesús. Que le pregunten a estos exorcistas ambulantes si con eso basta. Si basta solamente con creer en Jesús, aunque nuestra vida sea un desastre. De verdad, nuestra vida tiene que ser vuelta hacia Jesús, hacia Dios. Y no importa lo que tú hayas invertido, tienes que saber que es preferible deshacerte de todo eso. Tienes que quemarlo. Un día, cuando yo me convierto, yo le había regalado a mi hermana
estaba en el taller de electrónica en la secundaria, así que había comprado un cuadrito de una virgen y lo había llenado de foquitos. En ese entonces yo se lo regalé a mi hermana. Años después, cuando yo me convierto al cristianismo, de lo primero que a mí me da dolor cuando entro a su cuarto y veo esa imagen que yo le había regalado. Y yo dije, ¿y ahora cómo se la quito? Se va a enojar si se la quito, porque pues yo era el cristiano ahora, no ella. Pero yo me sentí con autoridad porque dije, yo se la regalé. No es cierto, me sentí con autoridad porque Dios estaba conmigo. Así que un día que no estaba, entré al cuarto, agarré, la quité. Como era de madera, me fui al patio, la rompí y le prendí fuego. Se hizo una chimenea bonito, ¿no? Ahí. Entonces cuando llegó la tarde, yo nomás estaba esperando a qué horas iba a empezar el griterío, ¿no? A reclamarme y a decirme que qué había hecho yo. Pasó un día, pasaron 2 días, 3 días, pasaron los meses, las semanas y nunca me reclamó. Tiempo después, algunos años después, ella se convierte al cristianismo y solo ahí es donde me atrevo a preguntarle, ¿va? Y le digo, oye, yo entré a tu cuarto y te quité una imagen que te había regalado y la rompí y la quemé. Y se me queda viendo y le dije, ¿por qué nunca te enojaste? ¿Saben qué me contestó? Me dijo, no inventes, nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta que la habías quitado del cuarto, por eso nunca reclamé ni nada. Qué increíble lo que Dios hace. No quiero que llegues a la casa de tu abuelito y le quemes todo, ¿verdad? La casa o algo así. Pero yo te estoy diciendo de cuando nosotros nos convertimos y conocemos de Dios, tenemos que hacerlo entendiendo lo que Dios nos pide que tenemos que hacer. Cuando conoces la verdad, dice, la verdad te hace libre. Cuando no te da un temor, todo te da miedo, todo te da temor. Yo siempre se los he dicho y se los quiero volver a decir. Si tú tienes cosas que tienes que quemar, tráelas, no te preocupes, yo las quemo. Si tú tienes temor y miedo de hacer esas cosas, tú tráelas. Con mucho gusto las quemamos. Pero no te quedes atado a nada de eso. La palabra de Dios nos da el ejemplo de cómo los primeros cristianos iban y quemaban todo aquello que no le daba la gloria y la honra a Jesús. Hay inclusive a veces cristianos que tienen camisas satánicas que dicen, no, pero esa nomás la uso para trabajar, para ensuciarla. No, ni para eso las dejes, quémalas. Mejor te vas a un bazar, a una de 5 pesos y esa la usas para trabajar. Pero no dejes nada, aquello que te deja atado. Ellos lo entendieron, era cuestión de creer en Jesús, pero aparte hacer algo más, era quemar con todo aquello. Hay gente que a veces dice, híjole, es que esto vale mucho, mejor lo vendo. Pero ¿sabes lo que estás haciendo al venderlo? Estás atando a alguien más. Yo sé que a veces da mucho dolor porque dices, es que me costó esto y lo otro, va. Doña Sandra no quería deshacerse porque le había costado mucho, va. Me acuerdo que doña Sandra no quería, pero ahí estuvo y lo hizo. Pero saben, nosotros necesitamos entender lo que nos ata y cómo nos podemos liberar. Y dice versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Encontramos ahí que Timoteo sigue estando ahí con él y era un hombre de mucha confianza para Pablo, el cual Pablo lo usaba para visitar y compartir la palabra en diferentes lugares. Pero escuchen lo que va a pasar en los siguientes versículos. Lo bueno es que todavía me quedan 3 horas de prédica.
Dice, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez, camino con C mayúscula. ¿De qué está hablando? Una discusión sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se debió ese disturbio? Escuchen a qué se debió. Esto es bien interesante. Versículo 24. Porque un platero es aquel que lava platos. No es cierto. ¿Qué es un platero? Que lava plata. No, tampoco. Un platero es, bueno, vamos a verlo. Porque a un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Este platero, y el nombre viene porque hacía, ¿cómo se dice? Idolatría con la plata. ¿En honor a quién? A la diosa Diana. Hacía templecillos, dice, de Diana, y este hombre daba no poca ganancia a los artífices. O sea, lo cual habla que Demetrio al parecer era como el jefe de los plateros, era alguien importante. Ahí dentro de los que hacían, eran muchos los que se dedicaban a este oficio. Y dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué? Nuestra riqueza. ¿De qué venía la riqueza de ellos? De hacer templecillos de la diosa Diana y también hacer imágenes de la diosa Diana. Entonces les quiero hacer una pregunta. La gente que se dedica a hacer todo esto, niños dioses, imágenes, ¿lo hacen por fe o por qué lo hacen? Dice que les daba una gran ganancia. Entonces, la molestia con Pablo, ¿por qué fue? ¿Ellos estaban dispuestos a discutir la fe? No. ¿Qué era lo que les estaba afectando? Su bolsillo. Porque ¿qué pasa si todos los de Éfeso se convierten al cristianismo? Dejan de comprar todo lo que ellos hacen. ¿Y de qué van a vivir ellos? Que dicen, ay, pobrecitos, no, mejor que sí siga igual, ¿va? ¿De qué van a vivir todos ellos? Si todos se convierten al cristianismo. Pues seguramente Dios les dará un oficio, algo en que trabajar. Pero ellos no estaban preocupados por la fe que estaba exponiendo Pablo. Ellos, su enojo y su molestia era por el negocio. El negocio era lo que les estaba afectando y a ellos les molestaba. Así que este Demetrio junta a todos los que se dedican a este oficio y les dice, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este disturbio empezó porque Pablo empezó a predicar y a decir que no eran dioses lo que se hace con las manos. Aquí tenemos un florero que es hecho con madera. ¿Qué pasa si en lugar de haber hecho con esa madera un florero, hubieran hecho un monito de adoración? Ese ya no sería un florero. Algunas personas lo tendrían ¿en dónde? En un altar con veladoras o con algo, porque no ven madera solamente, lo que ellos están viendo es una forma que tiene la madera. Dice el profeta Isaías, si de un árbol yo lo corto y alguna de esa madera la agarro para hacer leña y para calentarme, otra de ese árbol agarro otro pedazo y lo hago para hacer panes.
pero el otro pedazo lo hago una imagen y entonces lo pongo ahí, lo pongo fijo para que no se caiga, y ese es mi Dios. De un mismo tronco de madera, la madera se usó para diferentes cosas, pero el hombre, dice Isaías, no razona y no piensa, y piensa que es un Dios lo que el hombre construyó. ¿Qué pasa si yo en diciembre compro un monito de yeso llamado Niño Dios y se me rompe? ¿Qué dice la gente? Primero es, y después se rompió Dios. Y entonces agarran los pedacitos de Dios y ¿a dónde lo llevan? Hay hasta talleres de reparación y lo llevan, y hay gente que se dedica a reparar a Dios, imagínense. Y entonces ya se lo traen y la gente muy contenta porque ya tiene otra vez a su niño Dios. ¿Cómo nuestra mente no alcanza a entender que fue yeso con una forma y alguien nos dijo que ese era Dios? Dios, nosotros no tenemos que cuidarlo, es al revés. Dios es el que nos cuida. Y todo esto se convirtió en un negocio, en hacer imágenes. No era por cuestiones de la fe, era para sacar dinero. Y si seguimos leyendo de qué pasó con esto, dice, terminamos viendo que dicen que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso es lo que Pablo estaba predicando, y eso a ellos les molestaba y les afectaba su bolsillo también. Dice en el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también ahora ya se van a poner espirituales. Primero están bien apurados, número uno, por su negocio, pero ahora se van a poner espirituales porque dicen, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. ¿Y quién más? Aunque esto suene una exageración, espiritualmente no es una exageración. En aquel entonces no se adoraba a Diana en el mundo entero, pero esta palabra tiene que ver con algo espiritual, porque sí se adora en el mundo entero. ¿Saben a quién? A alguien que el mundo siempre le ha llamado la reina del cielo. Y ellos dicen, en todo el mundo se adora a Diana. Era una mujer, y desde entonces se le ha llamado reina del cielo. Y eso existía desde hacía mucho tiempo atrás. Hemos leído aquí algunos pasajes respecto a cómo la misma palabra de Dios habla y dice acerca de la reina del cielo. Yo quisiera que viéramos nada más uno para no entretenernos mucho en esto, que ya lo hemos visto, pero en Jeremías, quiero que vayamos a Jeremías, versículo 15. No se les olvide ponerle ahí una separación ahí donde estamos en Hechos. Ahorita regresamos ahí. Esto tal vez para muchos que no lo logren entender lo que involucra espiritualmente, tenemos que entenderlo. Cuando dicen que se adora en todo el mundo, no hablaba específicamente de la diosa Diana, habla de una mujer llamada reina del cielo. Y siempre en todo el mundo el enemigo ha metido a alguien llamada reina del cielo para competir con Dios. En el cristianismo o en el catolicismo fue más fuerte el golpe, porque no hablan de una diosa ajena, no hablan de Diana, no hablan de de Afrodita o de alguien ajeno a la Biblia. En el catolicismo se metió tan fuerte porque hablaron de María, la que fue madre de Jesús. Y al meter un personaje bíblico dentro de esa falsa enseñanza, se ha convertido en algo más difícil de entender para el pueblo católico. La razón por la cual nosotros predicamos estos mensajes y esta enseñanza no es porque odiamos a los católicos, es todo lo contrario, porque les amamos y conocen la verdad, y la verdad los hace libres.
Y dice en Jeremías capítulo 44, versículo 15: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Jeremías fue un profeta de parte de Dios, y cuando Jeremías les dijo que tenían que dejar la idolatría, ellos contestaron: no lo vamos a hacer. Escuchen por qué. Versículo 17: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Escuchen esto: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha cortado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta hoy. Porque ofrecéis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Jeremías dice: ustedes están echándole la culpa a Dios de todo lo malo que les está pasando. Y Jeremías, ¿saben qué les dice? Es su pecado el que ha provocado todo esto. Precisamente el adorar a la reina del cielo, Dios no soportó ya tanta maldad de ustedes, y entonces está viniendo desolación sobre la tierra, destrucción sobre la tierra. Pero la gente, cuando se convierte al cristianismo, a veces le empieza a pasar ciertas cosas y dice: no, mejor seguimos como antes, porque antes nos iba mejor que ahora. No han entendido todo lo que está aconteciendo a su alrededor, y vuelven otra vez a lo mismo, al pecado. Así que regresamos a Hechos para terminar. Cuando yo digo terminar, no se refiere, porque luego ya saben, no se enojan. No estoy diciendo que para terminar ya con el siguiente versículo, ¿va? Estoy hablando para terminar el tema, ¿va? O sea, el tema le faltan 2 horas. Dice, no es cierto, versículo 28: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. ¿De qué se llenaron? ¿Por qué se enojaron? Porque Demetrio, el platero, les está diciendo que se va a acabar su negocio, y aparte se va a acabar el templo de la gran diosa Diana. Por ahí tenemos una imagen de la diosa Diana. ¿La puedes poner, Dani, por favor? Esta era la imagen que ellos adoraban. Ok, ¿no hay nadie allá? Sí. Ok, creo que no hay nadie. Ya. Ok, esta es la imagen de la diosa Diana que ellos adoraban. Es una imagen muy curiosa, porque todo lo que es el frente está llena de senos, y era considerada una diosa de la fertilidad. Se consideraba, al adorarla a ellos, era que había fertilidad. Se dice que el padre de la diosa Diana era
Ya se me olvidó, a ver por aquí, Júpiter. Ahorita va a ser esto bien interesante porque mencionan a mismo Júpiter dentro de esta enseñanza. Pero se dice que su padre era Júpiter y que ella descendió como de algo del cielo. O sea que fue como una diosa que descendió del cielo. Y no solamente adoraban a ella, sino que ahorita vamos a ver también que adoraban algo más. Pero seguimos leyendo. Dice que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces estos dos hombres andaban con Pablo, y ya enojados pues los llevan ahí a la ciudad, al teatro de la ciudad. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Por qué creen que no lo dejaron salir a confrontar a la multitud? Porque Pablo era un hombre que hablaba con la verdad. ¿De qué creen que les iba a decir? Pues que estos, caray, ya se fue. Ok, que esa diosa no era una diosa, ¿era qué? Era algo hecho con las manos de los hombres y por lo tanto no era un Dios, que es lo que estaba predicando. Entonces, ¿qué pensaron los discípulos? Pues se van a echar a Pablo, pero no nomás a Pablo, ¿a quién más? Pues a todos ellos que también creían en lo mismo. Así que tal vez ustedes no me dejarían hablar así, porque dicen, no, espérate, está bien que te maten a ti, pero luego nos van a perseguir a todos, ¿va? Entonces no lo dejan salir a Pablo, pero Pablo quería hacerle frente a aquella multitud para decirles eso. Y les dice, versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Se habla de que en ese teatro cabían aproximadamente 25,000 personas. ¿Saben lo que 25,000 gentes podrían hacer? Un gran disturbio. Así que la misma gente, las mismas autoridades le mandan decir a Pablo, no vayas a entrar al teatro. Dice en el 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, hubo gente que ni siquiera sabía qué estaba haciendo ahí, pero el asunto era hacer bola, ¿no? Y dice en el 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa entre el pueblo. La palabra de Dios no nos dice quién era Alejandro, pero al parecer era alguien que los judíos, al llevarlo ahí, iba a lograr como calmar los ánimos, pero no ocurrió así. Dice en el 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por ¿cuánto? Por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínense, aquí a veces la alabanza se les hace mucho 1 hora. Ellos, para gritarle a un Dios que no es Dios, 2 horas gritando que grande era la diosa Diana de los Efesios. Ahora versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de dónde? De Júpiter. ¿De dónde había venido esta imagen? De Júpiter. Pero no solamente, miren, quiero que veamos una imagen de la Meca. Dani, por favor, porque esto es algo bien interesante y esto es el día de hoy. Esto es lo que es la Meca. Para los musulmanes es un lugar sagrado. Este lugar que está aquí en medio, ellos le llaman la roca.
En todo ese, pues como santuario que levantaron, todo lo que se ve alrededor es gente. Ellos mínimo una vez por año van y empiezan a darle vuelta a todo pues templo que ellos levantaron, llamado La Roca. Pero en ese lugar hay algo bien curioso. ¿Pasas la otra imagen, Dani, donde tiene el recuadro arribita? Ok, bueno, sí, ok, gracias. Aquí está igual lleno, pero lo que viene en este recuadro acá en la parte de arriba es una piedra que es la que ellos adoran. Esa piedra está en esta esquina de este lugar, de lo que se conoce como la Meca. Son millones de personas que todos los años van a este lugar y para ellos es un lugar sagrado. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Es precisamente esto que está, hay algunas personas conocidas allá en el Medio Oriente. Adentro de como cubículo, no sé qué, hay una piedra negra. La creencia de ellos es que esa piedra negra llegó, o es un meteorito y llegó del exterior. Ellos adoran esa piedra. Cada vez que ellos pasan, tratan de tocarla o de besar esta piedra. Y esta piedra, algunos dicen que viene de Júpiter. Lo que se dice es que tal vez cuando mencionan ahí a la diosa Diana, esa piedra ya se adoraba desde aquel entonces. No solamente a la diosa Diana, sino esta piedra de Júpiter. La creencia de los musulmanes es que esta piedra fue dada a Abraham desde hacía muchísimos años, pero vino del exterior, y ellos, dentro de su tradición o la cultura de lo que ellos creen, es una piedra que Dios dio y la tienen en ese lugar para adorarla. Lo curioso es que menciona la misma palabra de Dios que ya se adoraba a algo que era llamado Júpiter también. Dice en el 35: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Cuando hace esta mención aquí en este lugar, todo pareciera indicar que también tendría que ver con esta piedra que vino del exterior y que se dice vino de Júpiter. Es bien curioso todo cómo se relaciona la idolatría, pero todo tiene que ver con un mensaje que el diablo ha engañado a la gente, al hombre, a las multitudes. Y es algo, pues no sé, algo muy triste ver cómo mucha gente, teniendo la oportunidad de adorar al único Dios vivo y verdadero, se vuelven a todo lo que tiene que ver idolatría. Y para terminar, dice en el 36 al 41: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestros dioses o de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Sucedió algo bien curioso dentro de la historia. Éfeso fue uno de los lugares donde más creció el cristianismo. Creció a tal grado el cristianismo en Éfeso que ya nadie iba al templo de la diosa Diana. El templo al día de hoy, ustedes si buscan en internet o en la historia, van a encontrar que queda un solo pilar de aquel templo muy famoso de la diosa Diana en el Medio Oriente. Todo lo que tiene que ver en el área de Turquía es en aquella zona donde está Éfeso, o lo que era Éfeso en aquel entonces. Y
Lo único que queda es solo una columna. Fue tirada por el mismo cristianismo. El cristianismo creció tanto en aquel lugar, la gente empezó a volver su corazón a Dios, que al final de cuentas sucedió lo que ellos tenían temor. Eso no lo dice la historia, no viene en la palabra de Dios. Pero la gente se empezó a convertir al cristianismo, dejaron de comprar los dioses, dejaron de ir a este templo y se vino para abajo todo su negocio y toda la mentira del enemigo. Iglesia, ¿cuánto necesitamos volver siempre a estar puros delante de Dios y hacer su voluntad? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Y yo quiero que antes de que oremos, quiero pedirle a Elena. Ella trae una invitada muy especial en esta tarde y ella quiere compartir algo. ¿Cuántos fueron al campamento de Kirkland? Levanten su mano. Ok, tal vez muchos recuerden a una pequeñita. Pásenle, Elena. Viene con su... Porque yo quiero que hablemos de ese Dios grande, vivo y poderoso que tenemos. Y hoy nos acompaña una niña increíble que conocimos en Kirkland. ¿Cómo te llamas? Ana Paola. Ana Paola estuvo ahí ¿lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que estuvimos orando por Ana Paola? Muy bien, bueno, ella hoy nos acompaña, pero quiero dejarle el micrófono a Elena. Pues yo vengo a dar las gracias por la vida de Anita. Cuando fuimos al campamento, pues me tocó la oportunidad de llevarla. Yo conozco a su mamá y pues estaba ella muy triste, ¿verdad? Muy afligida por la enfermedad de Ana. Cuando la llevamos, yo iba con esa esperanza y firme en Dios, de que Dios iba a obrar en la vida de Anita. Regresamos del Kirkland y ella tuvo su segunda quimio, estuvo muy delicada, se le habían bajado sus plaquetas, estuvo internada, se le programó la siguiente quimio y cuando va para la siguiente quimio resulta que ya no tenía cáncer, estaba sanada. Su mamá llegó llorando porque ella no se lo explicaba. La habían programado para más estudios porque pues no entendían lo que estaba pasando los doctores, obvio, ¿verdad? O sea, yo sabía que era Dios el que estaba obrando en la vida de ella. Se le hacen otros estudios y resulta que no tiene no tiene cáncer, todos sus órganos están libres de cáncer, no hay ni una señal de que ella tuvo cáncer. Ahorita nada más está siendo checada para ver, ¿verdad?, por el doctor de que no le regrese el cáncer, pero sabemos que la mano de Dios estuvo obrando en la vida de Anita. Yo vengo a dar las gracias porque se estuvo orando por ella en la célula, estuvimos orando, yo estuve orando también por su mamá, por su familia, y pues aquí está un milagro de ese Dios, de verdad que yo estoy bien agradecida, o sea, el tiempo que yo lo conozco y que me tuvo misericordia de mi vida, pues aquí está la respuesta y pues no tengo palabras, y gracias. Y pues la gloria y la honra es para ese Dios que nos ha dado la vida. Y pues aquí está la respuesta. Muchas gracias y gracias a todas esas personas que estuvieron orando por ella. En el Kirkland también muchas gracias porque estuvieron bien al pendiente. Gracias por las hermanas que siempre estuvieron al pendiente de ella. Y pues aquí está, ¿verdad?, un gran milagro de Dios y gracias. Anita, ¿qué fue lo último que te dijeron los médicos? Que ya estaba libre de cáncer y que ya no me iban a dar más quimios. Ya se acabaron las quimios y que estabas libre de todo. Gracias a Dios, Anita. Pueden ponerse aquí enfrente, vamos a orar por Anita. Primeramente Dios, ella estará también en el campamento con nosotros esta semana, pero es de lo que les hablo, de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que escucha las oraciones. No es de simplemente de hablar por hablar, es de lo que Dios hace. Y le damos muchas gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de conocer a Ana Paola y
en ese campamento, y de poder orar por ella y ver ese milagro, porque ese día, el primer día, para los que recuerdan, estaba un poquito triste, o se le notaba decaído en su semblante, y en la noche que oramos ese primer día, inmediatamente le cambió su semblante. Varios se dieron cuenta de que Dios había hecho algo desde esa primera noche en la vida de Anita, y estábamos esperando obviamente su testimonio, porque sabemos que tenemos un Dios que es fiel y que es bueno. Ese día en la noche, no sé cuántos lo recuerdan, pero tuvimos una de las noches más espectaculares, en cuestión de, hubo unos relámpagos, una lluvia, empezó la alabanza y terminando el primer canto, termina junto con eso la lluvia, los truenos, y tenemos un tiempo increíble también en esa noche. Una de las cosas que me dijo el dueño de Kirkland al otro día, me dijo: oiga, pastor, le quiero dar gracias. Y le dije: ¿de qué? Por lo de anoche. Yo dije: ah, caray, ¿cómo hasta él se dio cuenta de que Dios estuvo con nosotros? Y me dijo: hacía mucho tiempo que no llovía en estos lugares. La forma en como llovió anoche fue una bendición de Dios. Qué increíble que ellos mismos pueden reconocer que Dios estaba ahí en aquel lugar con nosotros. Así que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y yo quiero que pasemos, nos pongamos de pie en esta tarde y le podamos dar gracias a Dios por la vida de Anita. Vamos a bendecirla, vamos a acercarnos a algunos. Acérquense con Anita. Abraham, ¿nos echas la mano? Acérquense, vamos a darle gracias a Dios por la vida de Anita, de Elena, que le sigue compartiendo a su mamá. Ahí está al pendiente con su mamá, está muy al pendiente ahí. Y pues bueno, para nosotros es una gran noticia, ¿verdad? Que hoy nos acompañe, y que el médico le ha dicho de una manera sorprendente: ya no hay absolutamente nada, ella ha quedado completamente sana. Ese es el Dios increíble que tenemos.